Buenos días, alumnos. Bien, estamos terminando lo que es la cursada y es un momento ideal para hablar del rol de la mujer en la sociedad. Y ponemos 3 ejemplos particulares sobre las mujeres y su relación con el mundo, ¿no? Principalmente ese mundo de la Argentina, ¿no? Porque, bueno, nos centramos ahí. Es muy importante el rol que las mujeres realizaron en la historia argentina. Se considera que las mujeres tuvieron que soportar una gran represión, que en parte es verdad, pero también en parte es cómo se vivía en esa época y cómo se pensaba en esa época. ¿Sí? Entonces tomamos 3 ejemplos para que vean ustedes que ya poco después de lo que fue la independencia, la mujer fue teniendo un poco más de lugar en la sociedad. Entonces tomamos el lugar de Juana María Gorriti, ¿sí? Escritora, que nació en 1816 en Salta, ¿sí? Y que alzó su voz creando un periódico, La Alborada Argentina, donde publica diversos estudios sobre el lugar social de las mujeres. Su salón literario siguió siendo el más prestigioso de Lima y en los últimos años se queda en Buenos Aires y utiliza todo su conocimiento para, desde la escritura, reflejar el lugar que ella deseaba para las mujeres. El 6 de noviembre de 1872, Juana fallece en Buenos Aires. Luego aparecerá su obra Lo íntimo. Bien, no es lo único que escribió Juana, obviamente estamos hablando y tratando de resumir, es más interesante la vida, ¿sí? Pero bueno, la idea tampoco es que hagamos una clase especial sobre cada una de ellas, ¿no? Después vamos a hablar de Juana Manso, que nació en 1819 y murió en 1875. Fíjense, estas dos escritoras, para decirlo así, mueren antes de la generación del 80, ¿sí? Entonces ya estamos hablando que si bien en Buenos Aires era muy difícil que la mujer tuviera su lugar, digo Buenos Aires porque era el epicentro y era como el lugar más fácil, obviamente en Jujuy, en Salta, no es que las mujeres no llegaban ni los hombres, ¿no? Pero bueno, siempre fue más difícil a la mujer. Eso es lógico y está bien. Bueno, Juana Paula Manso fue una especie de Sarmiento, ¿sí? Ella fundó la escuela para chicas, ¿sí? Donde se encargaba ella de dar clases. Aprendió a leer por sí misma. Combinando los sonidos, empezó a leer a los 6 años de edad. Cuando era alumna en la escuela normal, se aburría de los métodos de la enseñanza. No podía comprender más que el saludo a Cristo, lo dice ella, ¿no? Porque su estructuralidad lo llevaba a uno a no poder salir de ese esquema. A los 13 años ya escribía ensayos sobre el egoísmo y la amistad. Y así se acercó al periodismo. Se definía como antiesclavista y negrófila. Así fundó su periódico, propulsora del feminismo en Argentina, Uruguay y Brasil. Tuvo que criar sola a sus 2 hijas. Todos mis esfuerzos serán consagrados a la instrucción de mis compatriotas y tenderá a un único propósito: emanciparlos de sus preocupaciones torpes y añejas que les prohibían hasta hoy hacer uso de la inteligencia, enajenando de la libertad y hasta su conciencia. Las educadoras no somos utopistas. Educadoras, fíjense que habla de las educadoras. Son muchas mujeres que educan y crían a los hijos en lugar de las madres o hombres de clase alta que estaban destinados a otra cosa. Las educadoras no somos utopistas, sabemos que el nivelamiento social es imposible, ya que el dinero siempre dividirá a los hombres en clases. Promovió la educación popular, gratuita y mixta y científica.
defendió la emancipación de las mujeres. Quiero y he de probar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino, es su mejor adorno. Es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica, porque Dios no es contradictorio en sus obras, y cuando formó el alma humana no le dio sexo, la hizo igual en su esencia y lo adornó de facultades idénticas. Si la aplicación de unas y de otras facultades difiere, eso no abona para que las mujeres sean condenadas al embrutecimiento. En cuanto que el hombre es dueño de ilustrar y engrandecer su inteligencia, desproporción fatal que solo contribuye a la infelicidad de ambos y a atajar más y más nuestro porvenir. Y no se crea que la familia no es de un gran peso en la balanza de los pueblos, ni que la desmoralización y el atraso parcial de los individuos no influye en bien o en mal de la sociedad colectiva. Bueno, uno de los textos que escribió Juana Manso, ¿sí? Bueno, ahí nos muestra un poco qué es lo que hizo. Ella tuvo escuelas de señoritas, ¿sí? Fue una gran fundadora de escuelas de señoritas, donde generalmente se daban las clases para que las mujeres se insertaran en la sociedad y puedan seguir estudiando. La primer médica que se recibe en Argentina, si no me equivoco, es de 1887. O sea, hay un progreso ahí, ¿sí? El otro día discutíamos con uno de los chicos, pero realmente está equivocado. En la sociedad argentina, obviamente, 1840 por ahí, era muy difícil que la mujer se educara. Pero porque estábamos en medio de guerras intestinas, donde era muy difícil, incluso si no eras de clase alta, ¿sí?, educarse siendo hombre. Entonces tampoco lo serían las mujeres. El hombre, el muchacho, se educaba para ir a la guerra, se educaba para llevar las empresas. Entonces había una finalidad distinta que la educación como base del conocimiento que es en la actualidad. Por eso no pueden generar opiniones actuales en modelos de países distintos a los cuales estamos viviendo. Ojo con esas cosas. Y por último, una que posiblemente conozcan, María Elena Walsh, que nació en Ramos Mejía en 1930 y murió hace poquito en el 2011. La de El Mono Liso, la de La Pájara Pinta, la de Estamos invitados a tomar el té, la de Manuelita la Tortuga. Bueno, tuvo espectáculos infantiles, se dedicó a hacer un montón de cosas, bueno, y escribe una canción que es bastante interesante, ¿sí? Escribe varios textos muy interesantes, mírenlo, léanlo, conozcan más de María Elena. Pero bueno, acá escribe: sepa por qué es un machista. Y acá es donde nos podemos centrar, ¿no? En actitudes que nos hacen machistas cuando en realidad uno no piensa que es machista. Y bueno, hay que leerlo, pero no hay que solamente leerlo, sino prestarle atención y reflexionar sobre nuestros actos. Incluso de mujeres, no es solo del hombre. Si una mujer no es machista, habría que preguntarse también ella misma si es machista o no, y leer esto a ver si coincide o no con estas características. Bueno, no quiero hacerlo mucho más largo, los dejo, espero que les haya sido instructivo las clases que se les dio y bueno, que el futuro sea mejor.